Abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a meditar en la segunda parte del Benedictus. Lucas capítulo 1. Leeremos del versículo 67 al versículo 80 y regresaremos al versículo 70 para continuar. Ahora, para que tengamos en mente por qué es llamado el Benedictus, este himno viene del latín de la primera palabra del versículo 68. Bendito sea el Señor. Benedictus. Y es lo que meditaremos esta tarde. Si pueden, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 67 al 80. Y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, honra y gloria por lo bueno que eres, por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que podamos entender tu palabra esta tarde. Te pedimos que obres supernaturalmente a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que no podamos ser fácilmente distraídos, Señor. Que podamos grabar tu palabra dentro de nuestro corazón, tesorar esa palabra y meditar en ella. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Hay mucho en las imágenes, las visualizaciones imaginativas que la palabra de Dios nos da. Cuando estuvimos en el Evangelio de Juan, hablamos mucho de eso, de la luz y las tinieblas, luz y tinieblas, y cómo es que la luz siempre ha sido sinónima con la santidad, la pureza, la gloria de Dios, y las tinieblas con el pecado, con lo malo, con lo terrible, ¿verdad? Aún así, nos falta el entender qué tan profundamente permea esta realidad en la palabra de Dios. Cuando vimos en Primera de Juan, que Juan nos dice: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Estamos hablando de un nivel de santidad tan increíble. Y esta imagen de dar a luz, ¿verdad? Luz, dar a luz, el tener un bebé y el pensar en cómo es que vemos eso. En la aurora, ¿verdad? En el versículo 78 habla del sol, de la luz de Dios que viene. Y eso es Jesucristo. Hay mucho
ahí que tenemos que ir pensando, pero no nada más en eso, sino desde el comienzo de esto y de cosas como un cuerno. ¿Por qué es, verdad, como terminamos la semana pasada hablando del cuerno de salvación en el versículo 69, en la casa de David su siervo, y cómo es que vemos que una y otra vez la imagen que nos da la palabra de Dios de un cuerno es de fuerza, de vigor, de una manera fuerte de reinar, de gobernar. Igual como cuando dice la palabra de Dios, la mano derecha, en la mano del brazo de poder de Dios. Estamos hablando de lenguaje que está escrito y diseñado para traer a mente ciertas cosas. No sé si se les ha tocado, y a mí han sido varios años, desde la última vez que alcancé a ver en videos de documentales a aquellas cabras que van y se topan la cabeza. Lo último que sí alcancé a ver en un video con mi hija era de los animales en Alaska, bisón, y cómo es que esos también van y se estrellan, ¿verdad? Y ven cómo es que estos animales que pesan más de 1,300 libras van corriendo 20 pies y a todo dar, ¡crack! Y se escucha y no se quiebran la mayoría de las veces. Así hay veces, ¿verdad? Sí sucede. Pero un cuerno es algo muy, muy duro. Es algo fuerte. Es algo que puede igual de fácilmente perforar a alguien que quebrarle la cabeza, dependiendo de qué cuerno estamos hablando, ¿verdad? Un cuerno de toro, dependiendo de qué tipo son, si son de los de cuerno largo, como los de las vacas de Texas, llevan a toda una persona. Y aún hasta los más cortos cuernos de un toro pueden hacer lo mismo. Así que cuando vemos esta imagen, ¿verdad?, del cuerno de la salvación, estamos viendo tipológicamente hablando, en tipos y sombras, las implicaciones del poder de Dios, el poder, la fuerza del Señor mismo. Es lo que estamos hablando. El Señor ha prometido que de David vendrá el poderoso, el cuerno de salvación. No es una salvación ligera, no es una salvación impotente, es una salvación poderosa, es una salvación apoderada, como un cuerno fuerte. Y hemos hablado de los himnos que declaran esto, ¿verdad? Lo entonamos hoy. Hoy canto el gran poder de Dios. Y honestamente no lo podemos entender completamente. La omnipotencia de un Dios tan grande. No lo entendemos. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de un poder que nunca disminuye. Y si entendemos, ¿verdad?, la palabra de Dios nos habla de cómo es que Dios sostiene a todo el universo con el poder de su voz, continuamente. Y aprendemos que Dios está tan involucrado, tan en su creación, que Él sostiene a cada molécula, cada segundo, todos los días. Tenemos más o menos una idea de que cuáles cosas cuestan cuánta energía en términos de la electricidad. Recibimos y la mayoría de las veces ignoramos, ¿verdad? ¿Cuántos kilowatts usamos? ¿Cuántos meses? Que usamos 30, 40, 60 kilowatts por hora, unos más en el invierno, otros más en el verano, y pues la energía no significa mucho para nosotros, voltaje no significa mucho, pero lo que sí vamos entendiendo es que entre más se usa, más energía requiere, más poder es necesario para que ciertas cosas continúen. Con el Señor no es lo mismo, no es así. Para el Señor toma el mismo nivel de poder, que básicamente es nada, porque Él
siempre es poder en sí. El crear a todo lo que el Señor creó, que el regenerarnos, el darnos un corazón, no de piedra, sino de carne. Como dije, no lo podemos contemplar verdaderamente, porque es duro, es difícil. Pero si hablamos de un cuerno, si entendemos qué tan duro es, tenemos una idea de qué tan fuerte es un cuerno. Y luego vemos cómo es que está metido con la salvación. Ok, excelente. Y eso va informando cómo adoramos al Señor. ¿Por qué es que decimos hoy canto el gran poder de Dios? O te loamos, oh Dios, con unánime voz. O a nuestro Padre Dios. Elevamos himnos adecuados. No nos olvidemos, porque honestamente no es bueno que se nos olvide que parte de lo que estamos haciendo en esta meditación es el ir viendo una estructura para analizar los himnos, las canciones bíblicas, o aún el contenido bíblico que permitimos que entre a nuestra mente y entre a nuestro corazón. Eso es algo continuo. De hecho, hace 2 días, tal vez uno, no sé, los días pasan un poco rápidos a veces en mi mente. Había un programa que habíamos empezado con mi hija y era un programa navideño. Ya saben que siempre van a ver escenas de la natividad y mi hija no entendió completamente. Entonces, ¿por qué no vamos a ver el programa? Le digo, porque tienen una escena así y tienen a un bebé ahí. Y me dice, ¿y eso por qué es un problema? Y le digo, tú ya tienes memorizado los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No tendrás, y ya continuó y lo terminó, imagen y semejanza de lo que sea que esté en el cielo, o debajo de los cielos en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te harás imagen y semejanza, no te inclinarás a ellos, ni los adorarás, porque yo, tu Dios, yo Jehová tu Dios, soy fuerte y celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Le dije, Dios dice que Él considera la idolatría igual que si la gente lo odiaran. ¿Eres idólatra? Dios te considera una persona que lo aborrece a Él, aborrece la ley de Dios. Pero vemos, y bendiciendo hasta millares a aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Le digo, amamos al Señor y en ese amor nosotros nos dedicamos a no tener imagen ni semejanza de nuestro Señor. No hay excepción en los 10 mandamientos. El Señor nos dijo, no tendrás imagen ni semejanza, excepto yo. A mí sí me puedes dibujar como tú quieras. Me quieres hacer pelirrojo, puedo ser pelirrojo. Quieres hacer africano, puedo ser africano. Me quieres hacer de piel de este color. No dijo el Señor eso. De nada que esté en el cielo, de nada que esté debajo del cielo en la tierra. Y nada es nada. Tenemos que saber cómo discernir conforme a esto. ¿Qué es lo que hace un himno y un canto correcto o recto ante el Señor? Aquí tenemos ciertas verdades presentadas correctas. Es esto que el Señor enseñó basado, ¿verdad?, en la realidad de los 10 mandamientos. Hablamos de cómo es que tenemos que tenerlo vertical correcto antes del horizontal. Y lo vemos en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Ahí está Dios, 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 Dios. Todo el enfoque está en Él, en la realidad que Él es nuestro Padre. Qué tan increíble es esa verdad, en el santificar su nombre y el ir pensando, ¿cómo santifico su nombre en todo lo que hago?
¿Cómo he de santificar el nombre de mi Padre Celestial en mi familia? ¿Cómo santifico el nombre de mi Señor en mi mente? ¿Cómo santifico el nombre de mi Señor en acción? Venga a nosotros tu reino. Eso significa algo. Queremos que el reino de Dios crezca y tiene que empezar con nosotros. Tiene que empezar con nuestras familias. Nosotros tenemos que ser ejemplar en lo pequeño, ¿verdad? Un microcosmo es lo que lo digo muchas veces. En un ejemplo pequeño, lo que es que el reino de Dios venga. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso tiene que empezar una vez más con nosotros y con nuestra familia. Que la voluntad de Dios sea. ¿De qué nos sirve decir, Señor, que se haga tu voluntad en Osceola, pero en mi casa no? No. Entonces, ¿qué? Llegará el tiempo cuando la comunidad nos diga, oye, no estás viviendo conforme a la voluntad y la ley de Dios. No, hay mucho que aprendemos ahí. El ir viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, que la adoración tiene que ser primero dirigido hacia el Señor y después. Así que si vemos un himno, una canción, un canto, un programa que se enfoca más en lo horizontal que en lo vertical, hay un problema. No es por decir que no podemos entonar unos himnos que son del punto de vista nuestro. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿verdad? No hay nada malo si entendemos cuál es el contexto. ¿Por qué puedo seguir a Cristo? Él me redimió, Él me salvó, el Padre me trajo al Hijo. No vuelvo atrás, es una declaración. No voy a regresar a donde estaba yo antes. La cruz por delante. Es el ir pensando de esta manera. El ver cómo es que tenemos ejemplos en la palabra de Dios. De enfocarnos más en obediencia. El rey Saúl no obedeció el mandamiento. Y hablo siempre tanto de él, ¿verdad? Porque es uno de los ejemplos que más tenemos. No puede ser más claro. A veces da esa vergüenza cuando estamos leyéndolo porque es tan obvio. Mata a todo, no traigas a nada. Ahí viene Saúl. Ganamos, qué bien. Viene el profeta y dice, ¿qué haces? Desobedeciste a Dios. No. Ganamos, hemos matado como tú dijiste. Y responde el profeta, ¿y esos sonidos de animales que oigo qué? No, es que trajimos de lo mejor para sacrificar a tu Dios. Mira estos animalotes. Mira este tesoro, mira estos carros, mira este trabajo, mira todo esto. Con esto puedo adorar a Dios. Sin embargo, Samuel respondió diciendo, es mejor el obedecer que el holocausto. Piensen, ¿qué tan al revés es la religión cristiana que todas las otras del mundo? Un lugar donde si está predicando el pastor correctamente, no va a decir, ¿saben qué? Si no diezman van a ir al infierno. No, en lugar que digan, ¿saben qué? Es mejor que no den si no pueden hacerlo con un corazón alegre. Porque Dios dice que Él prefiere obediencia y adoración de un corazón sincero y alegre. Hemos hablado de estas realidades. Vamos un momento a Mateo 23. Mateo 23. Para que podamos ver la disposición que Dios quiere
de los suyos. Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad? Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Noten, no estoy diciendo que no deberían de dar. Deberían de dar y deberían de dar gozosamente. Pero es mejor no dar que no dar gozosamente. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere? No ignores lo más pesado. No digas, pues tal vez no dé, pero yo podo el césped de la iglesia. Tal vez no dé, pero sabes que yo estoy aquí los domingos en la mañana para limpiar la iglesia o X. No, el Señor les dijo aquí muy claramente, no era el que diezmaran de la menta y el eneldo y el comino, no era el que dieran a un diezmo en las cositas más pequeñas. No, el problema es que ignoraron, descuidaron aquellas cosas que pesan más: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice el Señor, estas son las cosas que debían de haber hecho sin descuidar aquellas, sin descuidarlas. Y es la misma actitud. Es más fácil, entre más nos acercamos al Señor, el ir viendo, Señor, esta vida es tuya. Cada momento que vivo pertenece a ti. Y el dárselo gozosamente. Y una persona que dice, tengo que leer la Biblia otra vez. O sea, ¿quién piensa así? Y tengo que comerme este bistec, que ni modo, no me queda de otra. No, ¿verdad? No es bueno. No es bueno el ver y el pensar de esta manera. ¿Cómo debemos de ir pensando? Es lo mismo que vimos en el catequismo en la pregunta 73. ¿Cómo debemos de leer la palabra de Dios? Debemos de leer la palabra de Dios con preparación, oración, recibiéndola con fe y amor y guardándola en nuestro corazón y practicándola en nuestras vidas. No hay fruto, no hay beneficio si hacen extra para el Señor, si están faltos en lo fundamental. Pueden hacer todas estas otras cosas, pueden dar para la operación navideña, pueden ayudar y ser bondadosos con todos los compañeros del trabajo, pero si hay falta en las cosas fundamentales de la palabra de Dios, no hay fruto. Se demuestra en las cosas más sencillas, el fruto de lo que decimos, cómo hablamos. La persona que diga, tengo que leer la Biblia, ya dio fruto de lo que está dentro de su corazón, de cómo perciben el leer la palabra de Dios. Y a veces son por cosas tan triviales, tan pequeñas,
Miren, yo tengo mi plan favorito bíblico. Y ese es el plan cronológico. Funciona excelentemente con como yo pienso. Me gusta. Así que cuando llegó el tiempo de ir haciendo la decisión y estamos el hermano Aarón y yo pensando, ok, ¿qué deberíamos de hacer? Y el hermano Aarón dice, ¿sabes qué? Pienso que sería muy beneficioso el plan de 5 días. Mi reacción interna es, no, pero me gusta más el otro, ¿verdad? Pero después voy pensando y digo, ¿sabes qué? Es la palabra de Dios. El que yo tenga mi sistema favorito no significa que no puedo leerlo también ese, ¿verdad? La palabra de Dios es buena, da fruto. Y ¿saben qué más? A veces es un poco necesario para los demás el tener esos 2 días. Sean 2 días de reposo porque sí lo leyeron, o sean 2 días para ir regresando a donde deberían de estar en el plan. No debemos de permitir que la palabra de Dios esté lejos. No es tan sorprendente entonces viendo, ¿verdad?, la diligencia con la cual la palabra de Dios nos llama a ser atentos, ¿verdad? Que vemos que regresamos a las Escrituras. Honestamente nunca las dejamos. Desde que empezó a hablar Zacarías, estamos hablando de realidades bíblicas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado. Y esa visita fue proclamada. Los detalles de esa visita, qué es lo que iba a suceder. Miren, no tenemos nada de que sorprendernos de la venida del Señor. Sabemos cómo va a ser. Sabemos que en ese momento iremos y lo veremos en el cielo. Ahora, tenemos nuestras diferencias en si pensamos que va a haber una gran tribulación y que este es el rapto y va a haber un milenio o no va a haber un milenio, pero también sabemos qué sucederá cuando sea la nueva tierra y los nuevos cielos, ¿verdad? Sabemos que aquí estaremos, pero en una tierra nueva, con un cielo nuevo. Sabemos que el fin es que estaremos aquí adorando a Dios por la eternidad, que Él habitará con nosotros y que no tendremos necesidad de absolutamente nada, porque Él lo suplirá. Igual, Zacarías, Elizabeth, todos los que estaban en esos días sabían qué es lo que iba a suceder, que Dios obraría unos grandes milagros y unas grandes obras. Lo hemos proclamado en el Salmo 132. Vayan ahí por un momento, o si quieren, nada más escuchen. Salmo 132. Notas también son buenas si lo quieren escribir. Salmo 132, versículos 17 y 18. ¿Dónde habla? ¿Dónde habla? Porque naturalmente decimos, ok, pastor, pues dice que nunca dejamos la palabra de Dios, pero no nos explicó dónde está todo esto del cuerno. Deme la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? No se preocupen, aquí está. Ahí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. El poder de David, la palabra en el hebreo es el cuerno de David. Ahora,
Qué tan interesante, ¿verdad? Ya se los di por adelantado. El cuerno y el poder es lo que estamos hablando. Pero quería que vieran un ejemplo de dónde está eso. Ahí haré surgir el poder, el cuerno de David. Y no sé si lo tienen, pero en mi Biblia tiene un numerito y dice en la nota literalmente cuerno. La palabra literal que fue usada para el poder de David es el cuerno. El cuerno. Vamos por un momento a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29, versículo 21. Ezequiel 29, versículo 21. Aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy el Señor. Una vez más hablamos del poder, ¿verdad? Y una vez más vemos ahí la nota que está escrita ahí de los traductores, que la palabra una vez más literalmente es el cuerno, y es lo mismo que veremos en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 10, 1 de Samuel 2:10, y en el Salmo 92 versículo 10, Salmo 92 versículo 10, y el Salmo 132 versículo 17. Ya leímos el Salmo 132 versículo 17. Pero esa misma palabra, el poder, el cuerno, la encontramos en 1 de Samuel 2:10. Es la misma palabra. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará ¿qué? El poder, el cuerno de su ungido. Esta es la salvación proclamada. Y una vez más, miren, ¿por qué tanto enfoque en el cuerno, en el poder? Porque la salvación presentada en estos días es una salvación impotente, una salvación que no tiene el poder de salvar a nadie. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Sproul y el doctor MacArthur. Si pudieras perder tu salvación, la perderías. Pero no puedes, porque no es tuya para perder. Es de Dios. Él la obró. Y esa obra es una obra poderosa. Es poderoso para salvar. Estábamos leyendo en Juan 6, porque ya se graduó mi hija de el libro de historias de niños, que es un libro de este tamañote. Y estamos leyendo el Evangelio de Juan, y una vez más regresará al libro de historias de niños, y después iremos a otro de los evangelios. Pero estábamos en Juan 6, y el Señor dice ahí: nadie puede venir a mí más los que el Padre me dé. Lo dice 2 veces. Y mi hija me dice: ¿por qué se confunde la gente entonces si Dios dice que nadie puede venir? Y le dije: porque mucha gente en nuestro día no cree que el Señor es poderoso, que Él puede salvar. Dice
el pastor J.C. Ryle. Aprendamos a descansar en las promesas y abrazarlas así como lo hizo Zacarías. No dudemos de que cada palabra de Dios acerca de su pueblo con respeto a las cosas futuras se cumplirá, tan ciertamente como cada palabra acerca de ellos se ha cumplido con respeto a las cosas pasadas. Su seguridad está asegurada por promesa. El mundo, la carne y el diablo nunca prevalecerán contra ningún creyente. Su absolución en el último día está asegurada por promesa. No vendrán a condenación, sino que serán presentados sin mancha ante el trono del Padre. Su gloria final está asegurada por promesa divina. Su Salvador vendrá nuevamente la segunda vez, tan ciertamente como vino la primera vez, para reunir a sus santos y darles una corona de justicia. Confiemos en estas promesas. Abracémoslas y no las soltemos. Nunca nos fallarán. La palabra de Dios nunca se rompe. Él no es hombre para que mienta. Tenemos un sello en cada promesa que Zacarías nunca vio. Tenemos el sello de la sangre de Cristo para asegurarnos que lo que Dios ha prometido seguramente lo cumplirá. Es lo que vemos en el versículo 70 y 71, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Esta es la salvación prometida y no es una salvación impotente, sino poderosa, dijo el doctor Sproul. Esta referencia en la terminología bíblica no es simplemente una promesa de que Dios va a rescatar a los amorreos o a cualquiera de estas otras naciones que constantemente acosaban a Israel. Más bien, el enemigo último que será aplastado por el cuerno de la salvación es el diablo, el príncipe de las tinieblas y todos aquellos que son parte de la maldición, la muerte, la oscuridad, la enfermedad, todo lo demás que arrojaba una sombra sobre la alegría de la vida humana. Todos estos enemigos serán conquistados por el Mesías, quien surgía de la casa de David. Es lo que vemos. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Promesas. Dios no es hombre para que mienta. Y el enfoque de la próxima semana, si el Señor nos da la vida y la salud, es el ver qué es lo que significa, qué tan grande y cuánto peso tiene que tener para nosotros el que Dios prometa algo. Yendo entendiendo quién es Dios y el que Él prometa esto será. Es parte de lo que hablaremos la próxima semana. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén.